3, 2, 1. Bienvenido a Protocolo Games. Mi nombre es Gabriel Vara y en este episodio vamos a ver entrenar más allá de la hipertrofia. Aparte del entrenamiento enfocado a la ganancia muscular, existen otras áreas de las que te puedes beneficiar que te van a dar nuevas habilidades. Estas áreas son movilidad, flexibilidad, resistencia cardiovascular y muscular, potencia, velocidad, agilidad y coordinación. Todos estos elementos deberías de meterlos en tus entrenamientos. Son muchas cosas en las que podrías enfocarte. Aquí es donde un buen entrenador te puede ayudar. Tú lo puedes investigar y lo puedes aprender y podrías hacerlo por tu cuenta. Yo te voy a dar aquí algunas de las herramientas o de las cosas en las que podrías enfocarte o cómo implementarlo de la manera más sencilla a tu entrenamiento. Si tienes poco tiempo o pocos días para entrenar o quieres darle un enfoque pequeño, primero comienza con el entrenamiento para hipertrofia. Esto te va a ayudar a generar mejores patrones de movimiento, a que tengas más músculo, que mejores tu densidad ósea, que mejores tus articulaciones, que mejores tus tendones. Te va a ayudar bastante. Es en lo primero que te tienes que enfocar. Pero una vez que ya hiciste esto, y creo que al mismo tiempo, al principio deberías de meter movilidad. La movilidad es primordial. Movilidad y flexibilidad. Esto lo puedes hacer en sesiones solamente enfocadas a eso, que puedes hacer en los días que no tengas entrenamiento, lo puedes hacer en tu casa, o lo puedes meter en tus entrenamientos en un pequeño pedazo al inicio. Tómate 5 minutos en eso. O también lo puedes hacer al final. El chiste es que empieces a hacerlo. Te vas a beneficiar más de hacerlo que de que no lo hagas. Se supone que esto baja tu rendimiento, pero ¿qué tanto realmente puede bajar tu rendimiento? Sí, probablemente no vas a sacar tu 1RM si no está tu enfoque en esa sesión. No importa, no va a bajar tanto tu rendimiento. Puedes hacerlo al inicio o al final. Otra de las áreas en las que te tienes que enfocar es en la potencia. ¿Cómo puedes meterlo? Puedes hacerlo dividido por días. En unos días te enfocas solo a la fuerza, en otro día te enfocas a la potencia, o puedes meterlo dentro de tus entrenamientos. Lo recomendado es que lo hagas al principio, porque es lo más taxing, lo que más fatiga a tu cuerpo. El entrenamiento de fuerza también, pero no igual que el entrenamiento de potencia. El entrenamiento de potencia es fuerza a velocidades muy alta. Entonces es lo que más te va a fatigar. Lo metes al principio. Puedes hacerlo durante todos los días y meter no tan pesado. Todo depende de qué sea en lo que te quieras enfocar o cómo lo quieras dividir. Una manera de hacerlo sería que metas, después de la movilidad y la flexibilidad, metes un poco de potencia. Lo puedes hacer con medballs y con saltos sencillos. Saltos hacia adelante, saltos hacia los lados, saltos en vallas. Y eso es dejarlo sencillo. Si no puedes saltar, mete un componente como una caja no tan alta y trata de subir lo menos que puedas. Si tienes problemas en las articulaciones, hay otras maneras de hacerlo. Hay como unas herramientas que te permiten saltar quitando un componente de tanto impacto. Eso ya son otros casos, esos son casos especiales. Esto es para la gente promedio, la gente que podríamos decir tiene un buen inicio, tiene buenas capacidades. Si no tienes las capacidades, hay otras formas de hacerlo. Ahí sí te recomiendo que busques a alguien que pueda ayudarte con ese objetivo en específico. Pero si eres una persona dentro de las capacidades normales, que tiene una buena salud física, y sí, puedes meter los saltos, puedes meter lanzamientos de medball, mételo en todos los planos. Piensa que el cuerpo no solamente se mueve en los patrones de movimientos que normalmente entrenamos cuando hacemos entrenamientos en el gimnasio. Existen muchos otros patrones y formas en las que se puede mover tu cuerpo. Meter entrenamiento del tronco en todos los planos, en todos los sentidos, puede ayudar mucho en esto. Porque piensa, como te decía, el entrenamiento solo de gimnasio tiene muchas limitaciones. Es muy bueno al inicio cuando no tienes ninguna base, pero una vez que ya la tienes, busca entrenar otras áreas. Después de hacer este pequeño espacio de potencia, metes tu entrenamiento de fuerza. Mete uno que otro ejercicio enfocándote en las áreas más importantes del entrenamiento, digamos en los patrones que más se utilizan en todos los sentidos, que son los preses verticales, preses horizontales, jalones verticales, los ejercicios dominantes de cadera y los ejercicios dominantes de rodilla. Metes tu entrenamiento de fuerza enfocado en esto. Incluso los mismos entrenamientos de potencia se dividen más o menos de esta forma. Piensa que si quieres entrenar lo más completo posible, busca diferentes patrones en estos ejercicios. Por ejemplo, puedes hacer push press, que es un ejercicio de potencia solamente de los hombros. Hay formas de mezclarlo con potencia desde las piernas, que es conectar todo el cuerpo.
El entrenamiento de potencia conlleva mucha técnica. Por eso digo que no es lo primero que tienes que hacer. Es que depende qué tipo de potencia. Hay potencia sencilla, que es no es hacer nada más allá de saltos y lanzamientos. Y luego está la potencia ya con peso, los levantamientos olímpicos. Eso conlleva demasiada técnica. El otro entrenamiento sí conlleva técnica, pero una vez que ya tienes una buena base física, ya lo puedes empezar a hacer. El chiste es que lo vayas mejorando. Aparte de la potencia, también tenemos la resistencia. La resistencia muscular es la capacidad, o sea, que el músculo siga teniendo la capacidad de seguir aplicando fuerza durante el tiempo. Esto lo necesitan los deportistas, los boxeadores. Estar lanzando golpes todo el tiempo necesita una muy buena resistencia muscular. Tenemos la resistencia cardiovascular. Si quieres una buena salud cardiovascular y respiratoria, tienes que hacer cardio. El cardio te va a dar, deja de pensar que te va a quitar los gains. Sí, hasta cierto punto, pero si tu objetivo no es ser un fisicoculturista, que incluso los fisicoculturistas se pueden beneficiar del entrenamiento cardiovascular, pero si no es tu objetivo, no te va a pasar nada porque pierdas un poco de tus gains. Si es que los pierdes, porque a largo plazo te va a dar mucho más. El tener resistencia cardiovascular te ayuda en el mismo entrenamiento de fuerza. Para poder hacer rangos de repeticiones altos, otro tipo de entrenamientos que es como al hacer 20 series en una sola repetición, necesitas una buena resistencia cardiovascular. Todas las áreas se conectan. Si tú quieres ser un atleta más completo, tienes que entrenar en todas las áreas. Hace poco hubo una competencia de interdisciplinas en la que compitieron personas de gimnasio, de calistenia y de CrossFit. Cuando me comentaron esto, yo desde el principio pensé que los que mejor capacidad iban a tener pensando en todas las áreas iban a ser los de CrossFit. No, el entrenamiento del CrossFit pensando en performance general no es el mejor. Sí te puede ayudar, pero no es el mejor, por ejemplo, para que hagas CrossFit para entrenar en otros deportes. El CrossFit es un deporte. Si tú vas a competir en CrossFit, entonces es el mejor entrenamiento posible. Pero si no vas a competir en CrossFit, la metodología del CrossFit no es la mejor para volverte resistente para otros deportes. El CrossFit te va a destruir físicamente y no vas a rendir muy bien en tus deportes. O si eres una persona normal que no le interesa el entrenamiento de CrossFit, tampoco es la mejor estrategia para generar todas estas áreas. Yo pensé desde el principio, desde que me lo dijeron, que los del CrossFit iban a ser los que probablemente iban a ganar. Alguien de CrossFit, como en el programa de Physical 100. ¿Por qué? Porque su entrenamiento se enfoca en muchas otras áreas. La mayoría de la gente cuando va al gimnasio solamente se enfoca en entrenar fuerza. La gente que va al gimnasio solamente entrena fuerza. Se le olvida todas las otras habilidades que tenemos que desarrollar en el cuerpo. Si quieres ser el mejor atleta posible, si quieres moverte de la mejor manera posible, tener la mejor salud, tienes que entrenar más allá de la hipertrofia. Es una buena base, pero existen muchas otras áreas en las que te tienes que enfocar. Para entrenar la velocidad y la agilidad, yo lo separaría en otro día completamente. Lo puedes hacer dentro de los entrenamientos también, pero tendrías que meterlo al principio. Si haces un entrenamiento de potencia, mete un día que hagas potencia y un día que hagas velocidad, porque también la velocidad, la agilidad conllevan mucha fatiga, mucha chinga para el cuerpo. Lo ideal es hacerlo primero y luego el entrenamiento de fuerza, que no es tan fatigante, tan destructivo como lo son estas otras áreas. Es complicado meterlo, no estoy diciendo que no, y por eso digo que para un principiante lo mejor es empezar por la parte de fuerza. Pero si ya estás un poco más avanzado, si tienes mayores capacidades, si eres un deportista, tienes que enfocarte en todas estas otras áreas para poder ser el mejor atleta posible. Para entrenar la velocidad es así de fácil. Tienes que correr, punto. Tienes que hacer sprints, puedes hacerlo de diferentes maneras, pero principalmente hacer sprints. Otra cosa en las que tienes que pensar es en los cortes. Piensa, dependiendo de tu deporte, qué es lo que tienes que hacer. Si eres un boxeador, te tienes que enfocar en la velocidad de tus movimientos, de tus golpes. No tienes por qué estar corriendo y hacer sprints. Lo puedes hacer para mejorar tu resistencia muscular y cardiovascular. Estamos hablando como de una estructura general. Metes días de velocidad, entrenamientos de sprints, entrenamientos de fondo. Los entrenamientos largos te ayudan a mejorar tu resistencia cardiovascular. Esto lo puedes hacer también en el periodo de base, darle nada más enfoque a eso. Tienes que ir progresando tu entrenamiento. Es complicado que les dé toda la estructura porque son muchas cosas que tienes que tener en mente. Estoy tratando como de darte pequeñas herramientas que puedan ayudarte a irlo metiendo poco a poco y que te vayas dando una idea. Pero piensa que incluso a mí se me hace algo complicado bajar todas estas ideas y ponerlas en un solo video. Voy a seguir desarrollándolo. Mientras más aprendo, más trato de compartirlo. Tengo que yo darle a mi propia estructura para poderlo explicar aún mejor. Aquí estoy, quiero empezar a aportar. Si no lo hago ahorita, nunca lo voy a hacer. Ustedes van a
a ser parte de todo ese crecimiento en el que voy a ir mejorando poco a poco. Tengo mucha información bajo muchas cosas y hay tantas cosas que te bloquean y te lo hacen tan difícil, pero ese no es el punto. El punto es que quiero aportar. Entonces, para la velocidad tal cual tienes que buscar esa aceleración, estar aguantando en los sprints, eh, dependiendo pues tu deporte o qué tanto lo quieras hacer o lo que conlleve las competencias que estás buscando, pues entonces deberías de hacer sprints de esa distancia, la que normalmente se cubre. Si eres un jugador de fútbol americano, dependiendo tu posición, los linieros pues generalmente no se mueven tanto, pero están empujando durante mucho tiempo. Entonces tienes que entrenar de esa manera, enfocado a eso. Si eres un receptor, pues tus sprints son más largos. ¿Qué tanto corre un corredor en promedio en una jugada? Pues yo diría que aproximadamente unas 10, 15 yardas. Bueno, entonces sprints en esas distancias y eso te va a ayudar a mejorar tu velocidad. Piensa en los cortes. Un jugador de fútbol tiene que pensar en hacer cortes de un momento. Los jugadores de fútbol americano tienen que hacer cortes en las jugadas. ¿Cómo entrenas para eso? Pones unos conos y empiezas a hacer esos cortes. Recuerda que para entrenar la velocidad tienes que darle un enfoque al principio del entrenamiento o hacer un día enfocado nada más a esto. ¿Por qué? Porque le da mucha chinga a tu cuerpo. Pones conos y busca replicar los movimientos que haces en tu deporte o que vas a hacer en la competencia. Piensa que si quieres competir en algo, tienes que entrenar pues lo más parecido a lo que se ve tu competencia, tu deporte. Para la agilidad, los mismos saltos, la misma potencia te va a dar mayor agilidad. Una vez más, todas las áreas se conectan. Si tú tienes más músculo, si tienes mejor salud en tus articulaciones, si tienes una mayor conexión neuromuscular, si tienes mejores patrones de movimiento en tus ejercicios, en tus levantamientos, todo esto se transfiere al entrenamiento. Te vas a volver más ágil porque sabes moverte mejor, tienes una mejor percepción de tu cuerpo. Todo se conecta, son muchas variables que puedes programar en diferentes periodos o puedes implementarlo en algunas secciones de tu entrenamiento. Incluso ahí, velo variando poco a poco, enfócate en algunas cosas primero. Ya dije que lo primordial al principio sí es la hipertrofia, la fuerza, enfócate en la ganancia muscular, en mejorar tu fuerza y en la movilidad y en la flexibilidad. Después ya empiezas a meter las otras cosas, que son la resistencia cardiovascular, la resistencia muscular, este entrenamiento de velocidad, la potencia. Es complicado empezarlo a meter, pero hay maneras sencillas de ir progresando a la gente o de ir progresando tú mismo. Depende si eres entrenador o si eres alguien que está buscando pues mejorar esas capacidades. Me encantaría poder dar todo lo que se me viene a la mente y bajarlo en una sola, pues, digamos, en un solo video, pero creo que son muchas cosas las que he aprendido que todavía no puedo comunicar de esa forma. Pero si quieres que te ayude con tu entrenamiento, si quieres que planeemos y que nos enfoquemos en eso, no dudes en escribirme en cualquier lado y yo estoy encantado en tratar de transferirte pues este conocimiento que tengo. Creo que todo se trata de ir aprendiendo, de irlo probando y con el tiempo vas mejorando. Todas las metodologías, todos los grandes entrenadores se han formado probándolo. Eso sí, nunca dejes de aprender. Una de las cosas más importantes es el tener el hambre de aprender. Si aprendes y mientras más leas y mientras más sepas, te vas a dar cuenta que existen un montón de variables más grandes que te va a hacer dudar muchas veces. Pero si tú lo pones a prueba y puedes ver que lo que estás haciendo está funcionándole a alguien, vas a ir agarrando confianza y vas a ir creando tu propia estructura. No existe una sola manera de hacer, no existe la manera perfecta, no hay una sola ley y una sola regla que se cumple a la perfección. Todo tiene lagunas, todo tiene varias formas de hacerse. Sí hay una ciencia que te guía hacia dónde hacerlo, pero muchas veces esta ciencia está limitada con lo que es la realidad. El entrenamiento va mucho más allá de solamente lo que lees y lo que se supone que tienes que hacer. Cuando estás frente a un individuo, cuando estás frente a un cliente, todo lo que has leído y todo lo que has aprendido en un momento deja de aplicar si no se los atreves a transmitir. Y tenerlo tan cuadrado a veces es complicado. Tienes que mantenerlo simple, tienes que ver qué es lo que te funciona. ¿Qué es lo que te funciona a ti y qué es lo que te funciona cuando se lo pones a tus clientes? Aquí ya le estoy hablando a la gente que quiera ser entrenador, pero incluso esto le puede funcionar a alguien que no es entrenador. Pensando en esto, en que creo que es muy importante que quieras seguir aprendiendo, en la mayoría de los videos he querido agregar una sección en la que vemos noticias recientes acerca de entrenamiento. Entonces, vamos a hacer eso. Ok, buscando, encontré esta que creo que va
muy cerca de lo que estaba tratando de hablar hoy, que dice eh, una baja salud cardiorrespiratoria en los jóvenes está asociada con un decremento en la capacidad de trabajo en la vida adulta. Si no entrenas más allá de la fuerza, si no entrenas tu cardio, pues bueno, esto está linkeado con que vas a tener un decremento en tu capacidad de trabajo cuando tengas una vida adulta. Todo se conecta. El resumen es esto. Un estudio de la universidad ha confirmado, un estudio de la universidad, no sé pronunciar esa universidad, confirmó que una baja capacidad cardiorrespiratoria en la juventud está asociada con una disminuida capacidad laboral durante la vida adulta. Este vínculo persiste hasta el final de la vida laboral, lo que podría conllevar costos sociales significativos. Este estudio duró 45 años, inició midiendo la condición física de los participantes en la escuela entre los 12 y 19 años y la capacidad de trabajo se autoevaluó 2 veces durante la vida laboral de los participantes, entre los 37 y 44 y luego entre los 57 y 64 años. Los hallazgos revelan que una baja aptitud cardiorrespiratoria en la adolescencia está vinculada con una menor capacidad de trabajo y mayores tasas de ausencia por enfermedad en la mitad de la vida laboral, así como una disminuida capacidad de trabajo hacia el final de la misma. Eso sí, tengamos en mente que la chenga que es el trabajo, lo demandante que es, hace muy difícil que cuando ya estás en esa vida adulta, pues tengas una buena salud cardiorrespiratoria. Pero podemos ver que si no lo haces desde joven, pues va a ser mucho más difícil que lo hagas desde grande. Si lo empiezas a hacer de joven, va a haber una gran probabilidad de que te guste, de que le agarres el amor y cuando entres a trabajar, pues puedas disfrutar y le des el tiempo a correr, al entrenamiento de fuerza. No, yo creo que eso no solamente va con el entrenamiento cardiovascular, pero pues entiendo perfectamente cómo se linkea una cosa con la otra, pero creo que también el entrenamiento de fuerza es primordial en la vida y el entrenamiento de potencia también. Miren, justo al final dice, el estudio también señaló que factores como la baja aptitud musculoesquelética o un alto índice de masa corporal no estaban asociados con la capacidad de trabajo en la adultez. Lo que les decía, si no tienes una buena condición física en todos los sentidos, no solamente cardiovascular, va a estar asociado con tu capacidad de trabajo. Y así termina el episodio del día de hoy. Espero que algo haya salido, que algo de esto te haya funcionado, que haya dado a entender algún punto de cierta manera. Y suscríbete, ayúdame con comentarios o ideas para de qué hablar, porque es algo complicado hablar cuando hay tantas cosas que chocan con mis propias ideas. Entonces, cuando lo pienso más enfocado en responderle a alguien, creo que es más sencillo. Y bueno, suscríbete y nos vemos en el siguiente.